Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Los que tienen su cámara apagada, si quieren, la pueden prender, ¿eh? No seamos tímidos. Ya nos conocemos personalmente, no nos vamos a sonrojar por vernos en la tele. ¿No? ¿No prenden sus cámaras? A ver, yo ya anoté para la asistencia a los que... Ahí está. ¿Cómo le va, Bruno? Dígame, recuérdame su apellido, Bruno, que no lo veo. Bruno. Bruno es apellido. Bien, discúlpeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién me apareció? Zanelli. No, la tengo. Álvarez Cheffi, la tengo. Silguero. Silguero, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, parecía que se había terminado, que estábamos ya lejos. No tiene cámara, San Millán. Bueno, no se haga problema. ¿Me escucha igual, San Millán? ¿Me escucha bien? Bueno, no sabe, no contesta. Les decía que parecía que habíamos terminado hace largo tiempo de este tema de las clases Zoom, y bueno, ahora por un tema de frío hemos vuelto. No estamos muy alejados de lo que ocurre en varias partes del país donde no hay calefacción, y bueno, por suerte existe esta alternativa que nos permite por lo menos seguir manteniendo un contacto. De todos modos, yo les voy a pasar luego esta clase, las pocas cosas que puedo llegar a decirles. Imagínense que no es lo mismo, ¿no? Estar en el aula que contarles cosas a partir de esta plataforma. Pero bueno, sin perjuicio de que les comentaré los 3 temas que me tocan dar hoy, se los voy a mandar por por correo electrónico. Yo no sé, yo no tengo sus correos electrónicos. Si alguno de ustedes quiere tomar el mío y me manda un correo con los correos de ustedes, de todos ustedes, yo se los mando. Mi correo es, se los anoto acá en el chat. Ahí está. Si alguno de ustedes me quiere mandar un correo recabando el correo de sus compañeros, son tan pocos que igual si cada uno me manda un correo recordándome que les mande la clase de hoy, que la tengo escrita, se las mando. ¿Está? Igual son temas como la mayoría de los temas de clasificación, como yo les he dicho en la última clase que tuvimos, están bastante detalladamente legislados en el código, así que no hay mayores problemas en obtener la información. Hoy vamos a hablar de 3 clases de obligaciones, que son las obligaciones alternativas, las obligaciones facultativas y las obligaciones de género limitado, que tienen alguna vinculación entre ellas, o alguna similitud entre ellas. Fíjense que en estas 3 clases de obligaciones estamos ante obligaciones de prestación indeterminada. Recuerden ustedes que las obligaciones podemos hacer una clasificación dual bastante laxa, bastante grande, y podemos dividir a las obligaciones en obligaciones de prestación determinada y obligaciones de prestación indeterminada. Donde las obligaciones de prestación determinada, la prestación se encuentra específica desde el origen de la obligación. Solo hay 3 clases de obligaciones de prestación determinada, que son las obligaciones de dar cosas ciertas, las de hacer y las de no hacer. Las de dar cosas ciertas, si yo
la prestación consiste en la entrega de esta tasa. ¿Se ve la tasa? Qué mal que se ve, toda feo se ve el vidrio. Si la prestación consiste en la entrega de este estuche de anteojos, también se ve mal, ahí se ve mejor. Estamos en una obligación de dar una cosa cierta, porque el estuche de los anteojos está determinado desde que nace la obligación. Lo mismo las obligaciones de hacer y no hacer, donde necesariamente el hacer debe estar determinado desde el origen. Yo contrato a un pintor para que pinte esta habitación, y él se libera una vez que pinta esta habitación de acuerdo con las especificaciones que yo le dé, calidad de la pintura, color, etcétera, etcétera. Mucho más determinadas son también las obligaciones de no hacer, donde lo que yo no debo realizar, lo que yo no debo hacer, está determinado desde el origen de la obligación. Si yo entro a trabajar en una empresa donde tengo acceso a determinados secretos, qué sé yo, en la línea de producción del producto que vende esa empresa, bueno, mientras yo no divulgue ese secreto, estoy cumpliendo la totalidad de la prestación. Basta que yo divulgue parte, aunque más no sea parte de ese secreto, ya he incumplido, porque estaba determinado desde el origen de la obligación qué es lo que yo no debía realizar para cumplir correctamente con la obligación. Saliendo de estas tres clases, dar cosas ciertas, hacer y no hacer, todas las demás obligaciones son de prestación indeterminada. Y tenemos un amplio abanico de obligaciones de prestación indeterminada, que van desde las menos indeterminadas hasta las más indeterminadas, pudiendo decir que las menos indeterminadas son las facultativas, donde, vamos a ver en un ratito, hay una sola prestación principal y una que tiene la facultad el deudor para liberarse cumpliendo esa subsidiaria, hasta las más indeterminadas, que son las obligaciones de género, donde lo único determinado es la especie o la cantidad. Por ejemplo, si yo me comprometo a entregar 1 tonelada de arena, ahí lo importante es que esté determinada la cantidad, que sea 1 tonelada. Ahora, los individuos, las partes de arena que componen esa tonelada, son absolutamente indeterminados. El acreedor, cuando le entregan la tonelada de arena, no va a ir caracol por caracol viendo que esos 1000 kilos sean todos de arena. ¿Está claro? Vamos a empezar con las obligaciones alternativas, siguiendo un poco la sucesión que hace el código. Luego pasamos a las facultativas y por último decimos algunas cosas de las obligaciones de género limitado. El artículo 779 define las obligaciones alternativas, diciendo que la obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. Por lo tanto, la obligación es alternativa cuando el deudor debe cumplir con una de entre varias prestaciones que son distintas e independientes entre sí, pero que están todas puestas en el mismo pie de igualdad. Por lo tanto, el deudor cumple si entrega una de esas varias prestaciones puestas en alternativa. Por supuesto que esta categoría de obligación alternativa es solo temporal. Es decir, en la vida de la obligación, si ponemos el inicio y el fin de la vida de la obligación, el inicio al contraerse y el fin al cumplirse, la obligación se mantiene en alternativa solo durante el tiempo que dura esa incertidumbre. Una vez que el deudor decide
mediante cuál de esas distintas prestaciones va a cumplir, y tenga que entonces cumplir con esa, la obligación deja de ser alternativa y se volverá una obligación de dar, de hacer o de no hacer según la prestación que elija. Dado que, como dijimos hace un rato, las prestaciones son distintas e independientes entre sí, puede una de las prestaciones ser de dar, puede ser otra de hacer y otra de no hacer. Habrá que ver qué habrán contratado entre las partes. Por lo tanto, si llegado el momento de la elección, el deudor elige la prestación de dar, entonces en ese momento la obligación alternativa deja de serlo y se convierte en una obligación de dar una cosa cierta. Si llegado el momento de la elección, el deudor elige la prestación de hacer, ahí se termina el tiempo de la obligación alternativa y la obligación pasa a ser una obligación de hacer. Lo mismo si elige la prestación de no hacer. ¿Está claro? Dice la última parte de 779, perdón, dice el artículo 780, la última parte de 779. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. Por lo tanto, la obligación, claro, recordemos lo que decimos siempre, todas las normas, en general las normas del derecho de las obligaciones, son normas supletorias de la voluntad de las partes. Por lo tanto, si nada han establecido, se aplica esta norma, donde el deudor se libera cumpliendo una de las distintas prestaciones puestas en alternativa. Pero nada obsta a que las partes del contrato puedan convenir en que se deberán cumplir 2 de las 3 puestas en alternativa, o 2 de las 4 o 5, o las que las partes hubieran decidido poner en alternativa. Lo importante es que si nada han convenido, entonces el deudor se libera cumpliendo con una de las prestaciones puestas en alternativa. En cuanto a la elección, en principio, quien elige con qué prestación se debe cumplir la obligación es el deudor. Por supuesto que podrían convenir que la elección sea a cargo del acreedor, o incluso podrían convenir que la elección sea a cargo de un tercero. Esto va a tener importancia respecto de los efectos. La obligación alternativa donde la elección está a cargo del deudor se llama obligación alternativa regular, y cuando la obligación alternativa, la elección, está a cargo del acreedor, se llama obligación alternativa irregular. Dice el artículo 780, excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor. La opción que corresponde a varias personas requiere unanimidad. Por ejemplo, si es una obligación de sujetos plurales, donde los deudores son varios, y la obligación es alternativa, y la elección se ha convenido, o no se combinó nada, o se combinó, que sea a cargo del grupo deudor, entonces la prestación con la cual tendrán que cumplir debe ser determinada por unanimidad entre todos los deudores. Sigue diciendo el 780, si la parte a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, la facultad de opción pasa a la otra. Supónganse que se puso un plazo para la elección. Si pasa ese plazo y el que debía elegir no elige, entonces esa facultad de elegir pasa a la otra parte. Si tenía que elegir el deudor y el deudor no eligió, entonces será el acreedor el que elige, y así tendrá que informárselo fehacientemente, notificárselo fehacientemente al deudor para que cumpla con la prestación que ha elegido. Si esta facultad, dice la última parte del primer párrafo del 180, si esta facultad se ha deferido a un tercero y éste no opta en el plazo fijado, corresponde al deudor designar el objeto del pago.
si también las partes determinaron que fuera un tercero el que realice la elección y le dieron un tiempo para que elija y este tercero no se ha pronunciado, entonces la facultad pasa al deudor. Recapitulando entonces, si nada se ha convenido, la elección es a cargo del deudor. Si algo se ha convenido, habrá que ver lo que se ha convenido. Si los que deben elegir son varios, debe haber unanimidad de estos en la elección. Si se ha puesto un plazo para la elección y el que designado para elegir, ya sea el deudor, el acreedor o un tercero, no ha elegido, entonces o pasa a la otra parte, o si es un tercero, pasa el derecho de elegir al deudor. A ver, ¿qué otra cosita? Si la obligación contenía prestaciones periódicas, todas alternativas, es decir, prestaciones que debían cumplirse por periodos, la elección hecha para un periodo no obliga para el periodo siguiente. Es decir, en el periodo siguiente se podrá elegir otra de las prestaciones puestas en alternativa. Dice el segundo párrafo del 180. En las obligaciones periódicas, la elección realizada una vez no implica renuncia a la facultad de optar en lo sucesivo. Y el siguiente párrafo dice, la elección es irrevocable desde que se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. Claro, una vez que se ha elegido, esa elección es irrevocable, ya no puede volverse atrás. Esto es importante si el que elige es el acreedor, dado que si, es decir, una obligación alternativa irregular, si elige el acreedor y le notifica la elección al deudor, ya el acreedor ha perdido su derecho para elegir otra de las prestaciones puestas en alternativa. En cambio, si la elección correspondía al deudor, el deudor no necesita notificarle nada al acreedor y se entiende que se ha producido una elección tácita cuando cumple con esa prestación a favor del acreedor, aunque sea parcialmente. Y como yo le decía hace un rato, dice la última parte del 180, una vez realizada, la prestación escogida se considera única desde su origen y se aplican las reglas de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, según corresponda. Una vez que se hace la elección, se considera que nunca hubo obligación alternativa, sino que esa prestación es la única que existió desde el origen de la obligación y se regirá por las reglas de la obligación, de la prestación que se haya elegido. Si se eligió una prestación de hacer, se regirá por las obligaciones de hacer. Si se eligió una prestación de no hacer, por las de no hacer. Si se eligió una prestación de dar una cosa cierta, por las obligaciones de dar. O si se eligió de dar una suma de dinero, se regirá por las obligaciones dinerarias. Recuerden, la obligación es alternativa regular cuando la elección es a cargo del deudor y la obligación es alternativa irregular cuando la elección es a cargo del acreedor. Los artículos 781 y 782, que no los vamos a leer para no perder tiempo, que ustedes leanlo con tranquilidad, regulan los efectos cuando la obligación es alternativa regular o cuando la obligación es de alternativa irregular. Depende de acá lo que plantean estos dos artículos es que haya la elección, la alternatividad sea entre dos prestaciones. Entonces se va a analizar qué pasa cuando hay imposibilidad imputable o inimputable del deudor respecto de algunas o de todas las prestaciones, o hay imposibilidad adjudicada a la responsabilidad del acreedor
Ahí analiza puntillosamente cuál es la actividad que debe realizar el deudor, si queda liberado o si debe cumplir, o cuál de las prestaciones debe cumplir. ¿Estamos? Pasamos a las obligaciones facultativas. ¿Una pregunta con respecto a alternativas? ¿Se me escuchan o estoy hablando para mí solo? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ¿Bien? sí. Ok. Pasemos a las obligaciones facultativas que están reguladas a continuación. Dice el artículo 786. La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede elegir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. Perdón, el acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Es claro, ¿no? Se ve muy clara la diferencia. La obligación es facultativa cuando existe una prestación principal. El código dice una accesoria. Yo creo que más preciso hubiera sido utilizar la palabra subsidiaria. Ahora le voy a explicar por qué. Como es una obligación con una prestación principal, el acreedor solo tiene acciones para exigir el cumplimiento de esa prestación principal. No como en las alternativas, que estaban todas las prestaciones puestas en un pie de igualdad, y si la elección era deferida al acreedor, el acreedor podía elegir la que él quisiera de entre las puestas en alternativa, porque todas eran independientes entre sí. Pero existe una facultad exclusiva a favor del deudor para liberarse cumpliendo con la prestación, dice el código accesoria, para mí es subsidiaria. ¿Por qué es subsidiaria? Porque la obligación que tiene el deudor es de cumplir con la prestación principal acordada. Esta facultad que tiene el deudor es subsidiaria de la anterior. Recuerden que el acreedor no tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento de la prestación subsidiaria. El acreedor tiene solo el derecho a exigir la principal, porque es la única prestación puesta en la obligación. La otra es, en el derecho romano se decía infacultatis solutionis, es decir, el deudor tenía la facultad, solution, solucios, todo lo que signifique solutionis o solucio, etcétera, se refiere a cumplir, a pagar. El deudor es el único que tiene la facultad para pagar, para cumplir con otra prestación distinta, que también debe constar en el contrato, por supuesto, no es que pueda cumplir con lo que quiera. Ambas deben constar, pero la subsidiaria está puesta para el caso de que el deudor no cumpla con la principal. ¿Está? Dice, el deudor tiene, la última parte del 786, dice, el deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Está bien. Por regla general, estoy de acuerdo con esta solución en que el deudor tiene tiempo hasta el momento de cumplir para decidir si cumple con la prestación principal o cumple con la prestación subsidiaria. De todas maneras, entiendo yo que para cumplir con un deber de buena fe y para que se pueda garantizar ese deber de colaboración que tiene el acreedor para que el deudor pueda cumplir, se impone que si el deudor elige la prestación subsidiaria, deba notificárselo fehacientemente con un tiempo razonable antes al acreedor. ¿Por qué? Para que el deudor para que el acreedor pueda tomar todas las precauciones necesarias para colaborar y permitir que el deudor pueda cumplir con la prestación. Imagínense este caso.
si el contrato tenía una prestación principal que consistía en la entrega de una suma de dinero, bueno, el acreedor no tiene que tomar ninguna previsión. Lo único sí tener una cuenta donde el deudor va a realizar la transferencia o el depósito del dinero e informarle con un tiempo anterior cuál es el CBU o el alias para que el deudor pueda realizar la transferencia o el depósito. Pero imagínense que la prestación subsidiaria fuera la de entregar una cantidad de cosas. En la prestación principal estaba el deudor debía pagar el día 31 de mayo o el 30 de junio del año 2022 la suma de 10 millones de pesos. O tenía la facultad de liberarse entregando 500 toneladas de trigo. Y el deudor decide cumplir con la subsidiaria, no hacer el depósito de los 10 millones de pesos, sino llevarle al acreedor las 100 toneladas de trigo. Si opta por esta alternativa, perdón, por utilizar esta facultad de cumplir con la subsidiaria, tiene que avisarle al acreedor, mirá, no te voy a entregar el dinero, sino que te voy a llevar los camiones con las 100 toneladas de trigo, tené los hilos preparados, estate en el campo para que yo pueda ingresar con los camiones. Si el acreedor no sabe todo esto, no puede estar preparado y no puede colaborar. Piensen que las toneladas de trigo deben ser almacenadas convenientemente en silos o lo que fuera para que no se echen a perder, porque es material, es alimento o granos perecederos. Por lo tanto, yo creo que el deudor dispone hasta el momento del pago. Depende de cuál sea la prestación por la cual opte el deudor. Si opta por una prestación en la cual es necesario que el acreedor esté en condiciones de recibir esa prestación, entonces se impone una notificación fehaciente con un tiempo razonable anterior al cumplimiento para que el acreedor pueda estar disponible para recibir el pago. ¿Está claro? En cuanto a las diferencias con las alternativas, en las alternativas, recuerden, todas las prestaciones están puestas en un mismo pie de igualdad, donde hay claramente varias prestaciones a elegir una de entre todas ellas. En cambio, en las obligaciones facultativas hay una sola prestación, que es la principal, y solo el deudor puede liberarse cumpliendo con la accesoria o subsidiaria. Y el artículo 788 trae una norma subsidiaria también, que dice, en caso de duda respecto de si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por alternativa. Si de las palabras o de la intención de los contratantes no surge claramente si lo que han querido pactar es una obligación alternativa o una facultativa, y luego se producen los inconvenientes que llegan a la justicia, el juez tiene que resolver como que es una obligación alternativa, no facultativa. En cuanto a la extinción, si la prestación principal se torna imposible, la obligación se extingue si tal imposibilidad se produjo por una causa ajena, es decir, si la imposibilidad fue inimputable para el deudor. Si la prestación principal la imposibilidad de la prestación principal se produjo por una causa imputable al deudor, la obligación se transforma en una obligación de indemnizar los daños y perjuicios, tal como dice el artículo 955, cuando habla de imposibilidad de cumplimiento, y similar el artículo 787, que dice: la obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder. O sea, se extingue si la imposibilidad es inimputable. Se transforma en la de pagar daños y perjuicios si la
imposibilidad fue imputable al deudor. Y la tercera clase de obligaciones de las cuales tenemos que hablar hoy son las obligaciones de género limitado. El artículo 785, si ustedes tienen el código ahí abierto, verán que está legislado dentro de la sección tercera que se refiere a las obligaciones alternativas. Y dice simplemente esto: las disposiciones de esta sección se aplican a las obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie, y la denomina obligaciones de género limitado. Con lo cual, antes de que veamos en qué consisten, las obligaciones de género limitado se aplican subsidiariamente las reglas de las obligaciones alternativas. Pero también, como son de género limitado, pero son obligaciones de género, también se aplican, aunque el artículo no lo diga, las disposiciones de las obligaciones de género, que están reguladas entre los artículos 762 y 763. Fíjense, dice el 785 que las obligaciones de género limitado son esas obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendido dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Se parecen a las alternativas, porque el deudor debe entregar una de entre varias prestaciones. Ahora, lo que las califica como obligación de género es que la especie no está determinada. Se mantiene como una cosa incierta. Pero se deben elegir, las alternativas son limitadas. El género respecto del cual dentro del cual se debe elegir la prestación es limitado. Por ejemplo, si yo digo, compro uno de los 10 caballos que se encuentran dentro de este establo. Esa es una típica obligación de género limitado, donde yo voy a comprar, me voy a llevar, el deudor me va a entregar uno de los 10 caballos que se encuentran en el establo. Fíjense que las obligaciones eran de género, son de género, según el artículo 762. Dice, la obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Donde una típica obligación de género es, debo entregar un caballo. Donde acá el género es casi ilimitado, porque el universo de caballos dentro de los cuales el deudor se va a llevar uno es el mundo. En cambio, en las obligaciones de género limitado, en el mismo ejemplo que dábamos, el universo de caballos dentro del cual yo voy a elegir uno está limitado a los 10 que están dentro de este establo. Con lo cual, fíjense que el caso fortuito va a influir de distinta manera. En las obligaciones de género rige la máxima del derecho romano que el genus et quantitas nunquam perit. El género y la cantidad nunca perecen. Por lo tanto, se muere el caballo que tiene el deudor, bueno, siempre va a poder ir a conseguir otro caballo para poder entregarle al acreedor. En cambio, en las de género limitado, bueno, por lo tanto, en las obligaciones de género, nunca podría el acreedor eximirse, el deudor, eximirse de responsabilidad diciendo se me murió el caballo por caso fortuito. No, se tendrían que morir todos los caballos que hay en el mundo como para que el deudor pueda decir
es imposible el cumplimiento por causas ajenas a mi voluntad. En cambio, en las de género limitado, si se mueren todos los caballos que están dentro del establo, la obligación se vuelve de imposible cumplimiento, y si se han muerto por causas ajenas al deudor, entonces va a ser caso fortuito que extingue la obligación. ¿Está claro? Respecto de la elección, ahí sí se rige respecto de las mismas reglas por las cuales se realiza la elección en las obligaciones de género o la individualización. Las obligaciones de género, dice en la segunda parte del artículo 762, las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. La elección debe recaer sobre cosas de calidad media y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. En ambas, tanto en las obligaciones de género como en las de género limitado, la elección, salvo pacto en contrario, corresponde al deudor. Y la elección debe ser sobre una calidad media. Esto es para evitar avivadas, ¿no? Por parte del que debe entregar el caballo, en nuestros ejemplos. Si tengo 10 caballos dentro del establo, la obligación consistía en la entrega de uno de esos 10 caballos, bueno, estaría muy tentado el deudor, que tiene a su cargo la elección, en elegir el peor de los caballos para darle al acreedor y quedarse con los 9 que son mejores. Si la elección estuviera a cargo del acreedor, obviamente el acreedor estará muy tentado en elegir el mejor de los 10 caballos y llevárselo y dejarle al deudor los otros 9 que son más o menos. Por lo tanto, el código orienta a las partes en cuanto a la elección y dice que la elección deberá ser de calidad media. El acreedor no puede elegir el mejor, el deudor no puede elegir el peor, por lo tanto habrá que elegir uno de calidad media. Por supuesto, de acuerdo con el sector donde nos encontremos, la calidad de las prestaciones para llegar a la prestación de calidad media, bueno, habrá que tener el auxilio de expertos o de peritos, que son los que determinarán cuál es la cosa de calidad media, que no sea ni la mejor ni la peor. Si seguimos con el mismo ejemplo, que era la entrega de un caballo, bueno, habrá que llamar a un veterinario o a un especialista en caballos para que diga cuál de esos 10 caballos es más o menos el término medio, el promedio, que no es ni el mejor ni el peor. En cuanto a la individualización, lo que yo les comentaba hace un rato del caso fortuito, cómo influye en las obligaciones de género y las de género limitado, esto era antes de la elección. Caso fortuito no influye respecto de la extinción de la obligación antes de la elección. Reitero, porque en las de género común siempre habrá un caballo para entregar. En las de género limitado, salvo que se mueran los 10 caballos. Pero una vez realizada la individualización, cuando se llegó a que este es el caballo que se me debe entregar, ahí ya lo mismo que pasaba con las obligaciones alternativas, ya la obligación de género dejó de ser de género y se transformó en una obligación de dar una cosa cierta. Por lo tanto, a partir de la individualización en adelante, la obligación se rige por las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. De tal manera, el caso fortuito sí va a influir en el caso de que la cosa se perezca sin culpa del deudor,
en ese caso la obligación se extinguirá. Si perece por culpa del deudor, se transformará en la de pagar daños y perjuicios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de nuevo, temas cortitos. Fíjense que en el código se les dedica pocos artículos, con lo cual mucho más que esto no hay para decir en cuanto a estas obligaciones. Si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió? Fíjense que esto no tiene ninguna particularidad, salvo la lectura del código. Y nada más. ¿Sí? Bueno, no se incorporó nadie más. Están todos los que estaban al principio. Bueno. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿tomó lista? Sí. ¿Usted quién es? Ah, porque yo me conecté tarde. Carrizo, le incorporo. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguien más incorporó tarde? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están todos. Están todos. Bueno, muy bien. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Yo no sé, pero según me dijeron en la facultad, esto va para largo, ¿eh? Con lo cual me parece que vamos a terminar el curso de manera virtual, menos el examen, ¿eh? El parcial va a ser presencial. Así que para el parcial pónganse calzoncillo largo, tapados, bandas, pero ahí nos vemos personalmente en la facultad. ¿Eh? Bueno. Sí, listo. Seguimos la próxima. Hasta luego. Perfecto, Buenas tardes. hasta luego. Gracias. Profe.